Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. En el programa de hoy vamos a platicar sobre medicina fetal e investigación perinatal. Hemos hablado mucho de la pandemia, de hecho hemos tenido un par de programas nada más que no se dedican a la pandemia y ahora vamos también a voltear hacia otros lados. No hemos hablado tanto en esta serie de la gineco-obstetricia, en efecto, y de la medicina fetal, pues nunca habíamos incluido el tema, así que lo consideramos muy relevante y pues le pedimos a la doctora Dulce Camarena Cabrera que nos viniera a ayudar a entender de qué se trata la medicina fetal, qué hay de investigación perinatal. La doctora Camarena es médica cirujana, tiene la especialidad en ginecología y obstetricia, y también en medicina materno-fetal. Tiene certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesora de cursos de su especialidad en el instituto donde trabaja, como médica adscrita, que es justamente en el servicio de medicina fetal en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Pertenece a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y está en el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Lo primero es agradecerte que hayas aceptado la invitación, Dulce. Muchísimas gracias, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Oye, ¿qué es la medicina fetal? Cuéntanos, ¿quién la hace? Y luego tantito de cuáles son las enfermedades que atiende. Como que nos quedan muy claras otras especialidades muy obvias que las tenemos muy presentes. Los neumólogos, los ginecólogos, pero la medicina fetal, ¿de qué va? ¿Y de qué tamaño es el problema que tiene que atender la medicina fetal? La medicina materno-fetal es una subespecialidad de la ginecobstetricia. Nosotros tenemos un entrenamiento en obstetricia y somos médicos que nos enfocamos en el feto como paciente. El bebé es nuestro paciente, el bebé y su entorno. Esto es mamá y el feto, el binomio. Vemos pacientes que se consideran con alguna característica que ponga en riesgo el embarazo. Esto es o para la madre o para el feto. Patologías como lo son patologías de base maternas, se considera ya un embarazo de alto riesgo, como lo es, por ejemplo, la diabetes, mellitus, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades renales, los antecedentes importantes como preeclampsia, parto prematuro, pérdidas gestacionales recurrentes, antecedentes de muertes fetales inexplicables, antecedentes de fetos con alteraciones estructurales o enfermedades de los cromosomas. Y el feto en sí también es nuestro paciente con alguna mamá sin antecedentes. Si para esto es para hacer cálculos tanto en primero como en segundo trimestre de riesgo para enfermedades de cromosomas, como lo es el síndrome de Down, la trisomía 13, la trisomía de 18. Hacemos cálculos para los riesgos de preeclampsia, bajo peso al nacimiento, parto prematuro. Identificamos alteraciones estructurales, porque realizamos ultrasonidos estructurales en primero, segundo y tercer trimestre, y esta vez podemos identificar también tanto anomalías estructurales como marcadores ultrasonográficos para el cálculo de riesgos de enfermedades de cromosomas. Hacemos estudios invasivos para la extracción de células fetales y saber el cariotipo del bebé. Vemos embarazos que se consideran de alto riesgo en sí, solamente por el embarazo, como lo es el embarazo múltiple, el embarazo con antecedentes de parto pretérmino, y eso, bueno, es básicamente a grosso modo lo que nos dedicamos los fetales.
cada año en México hay como 2.3, casi no sé si 2.5 millones de embarazos, porque son el número de nacimientos que hay, ¿no? Más o menos, por ahí va el número. Y así es. ¿De qué tamaño es las alteraciones, los problemas así materno-fetales? Me imagino que la gran mayoría son embarazos, digamos, normales, entre comillas. Y esto que cuentas suena súper hospitalario, ¿no? No, se detecta quizá en la consulta de control, pero también mucho es mujeres que llevan, pues no sé si más de un embarazo con algún problema o algún antecedente importante, pero suena muy hospitalario o está en contacto con todos en la consulta externa, en el primer nivel de atención. No, estamos en el día a día. México tiene, como sabes, un problema muy serio en cuanto a obesidad y sobrepeso, lo cual se relaciona altamente con complicaciones durante el embarazo en una paciente que se encuentra sin patología. Por ejemplo, la obesidad se relaciona con un incremento en el riesgo de hipertensión gestacional, de preeclampsia, de bebés grandes para la edad gestacional, de diabetes gestacional. O sea, estamos en el día a día. De hecho, creo que lo que está mal es que yo diga embarazos normales, ¿no? Porque pues ya nada más de que la mamá tenga obesidad, tenga algún problema así básico que podríamos considerar normal, pero eso tiene consecuencias al feto, ¿no? Especialmente obesidad. Ustedes trabajan mucho con colestasis, ahorita nos cuentas un poquito más, pero diabetes, que es muy, muy frecuente esta enfermedad. Sí, tenemos una prevalencia altísima de diabetes gestacional y de diabetes mellitus aquí en el hospital porque es un hospital de concentración, pero en México, bueno, en la población general, la prevalencia de la diabetes gestacional es aproximadamente del 1 al 3%. Aquí en el hospital es hasta del 15%, o sea, es muy alta la prevalencia y esto es por las características físicas que presentan nuestras pacientes y porque, bueno, nosotros los latinos, los mexicanos en especial, tenemos más predisposición a presentar este tipo de alteraciones del metabolismo. Las mexicanas que se van a Estados Unidos, pues allá debutan con diabetes también gestacional, con enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, son patologías que ciertamente pues son nuestras, ¿no? Y esto pues, se ha encontrado que tenemos algunos polimorfismos, algunas alteraciones o algunas características propias de los mexicanos que, bueno, nos hacen más propensos a cierto tipo de enfermedades. Y esto, bueno, pues en la práctica clínica, pues obligatorio de todo ginecobstetra identificar factores de riesgo y realizar al menos un ultrasonido de segundo nivel, esto es hecho por un médico materno fetal, por trimestre. Cada uno de ellos tiene un objetivo en especial. El de primero, el de segundo, tercer trimestre tiene tiene objetivos distintos, ¿no? Busca características distintas del bebé y calcula riesgos para distintas cosas. Dulce, déjame ilustrarlo con números, a ver si me salieron bien mis cuentas. Dices entre 1 y 3%, démosle 2%. En la cohorte de embarazos de cada año de México, que serán, tomemos 2 millones de embarazos, tenemos 40,000 embarazos de esos que pueden tener alguno de estos problemas. O sea, Alguna alteración, lamentablemente si la obesidad es un factor de riesgo, sobre todo para enfermedades del trastorno, bueno, trastornos del metabolismo o enfermedades hipertensivas o riesgo cardiovascular materno fetal. Lamentablemente, pues no todas las mamás tienen acceso a un hospital donde se les pueda hacer un estudio de segundo nivel. O sea, a veces difícilmente tienen algún control prenatal constante. Afortunadamente, bueno, pues hay más centros de medicina materno-fetal en los centros públicos, como aquí, por ejemplo, el instituto, pero también en entidades públicas como lo son el IMSS, el ISSSTE, ya hay médicos maternos fetales capacitados. Sin embargo, bueno, pues el número de médicos maternos fetales sobrepasa a la población, ¿no? pero si hubiera que concentrar las acciones, porque imagínate, ya con estos números, pues se necesitarían como 6 o 10 millones de ultrasonidos al año para estar vigilando esos embarazos, pero ¿en cuál? Concentrarnos en cuál, o sea, ¿a qué mujeres tú les dirías, ponle un poquito más de atención a tu embarazo, no basta con nada más ir y checarte la presión y que se oiga el latido fetal y que vaya crecimiento
Fíjate que, o sea, lamentablemente existen características que son modificables y otras que no son modificables, ¿no? Por ejemplo, no modificable es la edad. Las madres que son muy jovencitas, estos adolescentes, o que tienen edad de riesgo para enfermedades de cromosomas, esto es más de 35 años, que es un punto arbitrario, pero ya no solamente riesgo para enfermedades de los cromosomas, sino también para alteraciones del tipo hipertensión, diabetes, todo esto es por la edad, ¿no? Nuestros óvulos tienen nuestra edad y pues si somos muy jovencitas, pues tenemos riesgos como prematurez, bajo peso. Y si tenemos más años, tenemos 40 años, pues tenemos riesgo también para enfermedades de cromosomas, pero también para hipertensión gestacional. Los riesgos modificables, pues eran lo que estábamos comentando, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo. Se recomienda que las pacientes que ya tienen una patología base, como por ejemplo hipertensión, diabetes mellitus, inmunopatías, todo eso, pues tengan un control previo al embarazo. O sea, en un mundo ideal, ¿no? Sería pues perfecto que mamá estuviera controlada por lo menos los 6 meses previos al embarazo, ¿no? Sin embargo, pues muchas de las pacientes llegan al embarazo, debutan ahí o ahí se diagnostica, por ejemplo, de primera vez diabetes mellitus, o ahí se diagnostica una hipertensión crónica, que por ejemplo son enfermedades silentes, ¿no? O sea, que no dan de repente manifestaciones clínicas que no llaman la atención y se da cuenta que pues es una paciente que ya tenía hipertensión desde hace mucho o tenía diabetes desde hace mucho y pues ya llega obesa con diabetes, hipertensión y pues ya tiene un montón de factores de riesgo y pues ya no hay manera de que sean controlables, ¿no? Sino más que hacer un control estricto durante el embarazo, ¿no? Si el embarazo, pues es un estado fisiológico pues difícil, ¿no? El entorno familiar no le gusta que mamá esté a dieta. No, hombre, hasta lo ven mal, ¿no? Sí, claro que no, el pobre niño come más, o sea, las teorías populares y eso, pues eso no contribuye a un estricto control, pues, del binomio, ¿no? Las jovencitas, ¿no? Los embarazos adolescentes, tragedia nacional, los embarazos en adolescentes, También ¿no? es aquí, es una epidemia, o sea, es una tragedia. He visto niñas de 9 años embarazadas, o sea, eso sucede, híjole, o sea, no tiene palabras, o sea. Traduce absolutamente lo peor de esta sociedad. No, no se deben de dar abasto, me imagino, las instituciones. Aquí en el instituto, bueno, aquí en este servicio, tenemos 13 cubículos con ultrasonidos en los cuales, bueno, existen las citas cada media hora, cada 40 minutos, dependiendo de lo que se va a hacer, o cada hora. Hay un cubículo para defectos estructurales, un cubículo para crecimiento, otro para estructural, otro para primer trimestre, otro para gemelar, otro para cardiología. O sea, existen muchos cubículos, pero como dices, es insuficiente. O sea, tenemos por cubículo 6, 7 pacientes y son 13 cubículos, somos 8, sí, 6 médicos adscritos, un montón de residentes, pero pues hay que hacer muchísimas revisiones. Pero el IMSS, el ISSSTE, También, deben de tener una carga de trabajo impresionante, sí. increíblemente alta, ¿no? Así es. ¿Tú cuáles crees que han sido las aportaciones más relevantes en los últimos años? O sea, algo que tú hayas, incluso no sé si cuando empezaste a estudiar tu campo de especialidad, que como que no se sabía, no se hacía, no se podía, y que ahorita ya, en cuanto a la salud materno-fetal, o sea, como cuáles han sido los cambios, las aportaciones más importantes de los últimos años. Yo bueno, considero que, bueno, las aportaciones que se han hecho, pues han sido infinitas. Del tiempo que yo estudiaba ginecobstetricia, yo me formé en el IMSS, pues había cosas que aún no se sabían, ¿no? Como por ejemplo, el poder identificar fetos con anemia, con el cálculo de la velocidad de flujo de uno de los vasos del cerebrito del bebé, se me hace un fuera de serie. O sea, el que se le ocurrió, que se llama, es el profesor Mari, o sea, el que pudo calcular a través de la velocidad de este vaso, o sea, entre más rápido pasaba la sangre, significaba que, pues, que el corazón estaba dándole más duro para que el eritrocito llegara donde tenía que llegar, y a mayor velocidad, pues menor hemoglobina. Y hay una correlación que hizo magnífica, lo cual ha disminuido importantemente, bueno, pues la cantidad de procedimientos invasivos para ver si el bebé tiene anemia, si no tiene anemia, ¿no? Otra de las aportaciones que se me hacen también fuera y que ahora las vemos como comunes, ¿no? O sea, sí, pues ya calcularle la cerebral media y ya sabes cuánta hemoglobina tiene, o sea, en la práctica diaria, pues vemos muchos bebés que tienen
no solamente alteraciones estructurales, hay bebés que todo va bien bonito, va perfecto, y primer trimestre muy bien, la estructural maravilloso, llegan al tercer trimestre y el bebé no creció hace 4 semanas. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Porque nos pone en la disyuntiva de en qué momento tiene que nacer el bebé, si es mayor el riesgo de continuar dentro del útero o son mayores los riesgos de la prematurez. O sea, eso nos pone una disyuntiva de estar ahí con el corazón en la boca. Y son casos muy graves y muy serios, ¿no? Donde pues si mamá tiene alguna patología subyacente, es hipertensa, está descontrolada o ya tiene preeclampsia, pues eso pues todavía nos pone en una encrucijada, ¿no? Si hay una indicación materna, si hay una indicación fetal, o sea, son decisiones que se llevan al día a día y son decisiones fuertes, ¿no? Y a veces hay que dar noticias que no siempre les gusta recibir a las pacientes, ¿no? Y bueno, no es bonito estar diciendo, ¿no? Tu bebé tiene estos... Incluso intervenciones quirúrgicas, ¿no? Yo me acuerdo hace varios años cuando estudié, me tocó rotar por el Hospital Gea González, todavía estaba el doctor Ortiz Monasterio a cargo de la parte de cirugía Plástica. Plástica y reconstructiva, y tenían una sección de su trabajo muy importante sobre reparación de labio y paladar hendido inútero. Tenían cierta experiencia en cirugías de ese tipo. Yo pues le perdí la pista, entré a algunas sesiones ahí como porque nos tocaba rotar en ese servicio y escuchar ahí las presentaciones. Pero me imagino que también de la cirugía, ¿no? O sea, hay mucha cirugía que se puede hacer antes de que nazca el bebé y que ahí ya le vas ganando. Sí, no, mira, afortunadamente aquí en el servicio de medicina fetal, gracias a la gestión de la doctora Yasmín Copado y de la jefe de servicio del instituto y de varias instituciones, ya se llevó a cabo, bueno, la inauguración de un quirófano para cirugía fetal. Las indicaciones de cirugía fetal son, yo no soy experta, pero yo le puedo decir que aquí, bueno, aquí se ven pacientes, aquí se intervienen pacientes, y los bebitos, bueno, pues tienen que ser idealmente elegidos. No cualquier bebé es candidato a cirugía fetal, se eligen muy bien. Y está bien instaurado, por ejemplo, en alteraciones de la patología de embarazo múltiple del tipo embarazo monocorial biamniótico, donde ambos bebés comparten una placenta. Este tipo de embarazos de cada 4, uno se complica. ¿Qué puede pasar? Que los territorios placentarios le toquen más a un bebé que a otro y se presenta lo que se llama restricción selectiva, o que los bebés a través de anastomosis, esto es de sitios de donde se entrecruzan los vasos, tanto de un feto como del otro, empiezan a enviarse sangre y un bebé crezca más que el otro, uno crezca mucho, otro poquito, uno tenga anemia, claro, uno tiene muchísima sangre y no la puede redistribuir, se hincha, y el otro no tiene nada, está todo anémico, todo chiquito, no tiene líquido, no orina, y son complicaciones que sí se presentan de manera frecuente, y que aquí, bueno, gracias también a la colaboración del doctor Rubén Quintero, que pues es el número 1 en cirugía fetal en cuanto a gemelar monocoreal diamniótico. Él ha venido aquí a operar varios pacientes, ha iniciado la clínica junto con los doctores y se hacen las intervenciones de poder eliminar estas anastomosis de manera selectiva, y se tiene una muy buena evolución posterior. Por ejemplo, esa es una paciente muy buena. Ese es un ejemplo de un caso de cirugía fetal que ha sido muy exitoso, ¿no? Actualmente la cirugía del labio paladar hendido y eso, pues bueno, el labio paladar hendido es una condición fetal que no pone en riesgo la vida del feto. Entonces, sí se puede beneficiar, sin embargo, se prefiere que el abordaje sea al nacimiento. Aquí tenemos muchos convenios con muchas de las fundaciones y se envían a fundaciones donde ven bebés que tienen estas características. Por ejemplo, si el bebé tiene espina bífida, si el bebé tiene labio paladar hendido, si tiene algún tipo de si tiene una cardiopatía. Y que se les atiende ya que nacen, ¿no? Así es, se atiende al nacimiento, la mamá acude antes o bueno, solicita informes por internet, se hace una solicitud, se hacen los requisitos y ya el bebé ya se sabe dónde van a nacer, a qué horas van a nacer. Y nace, por ejemplo, un bebito con el paladar hendido y se viene con la asistencia de, necesitan un paladarcito especial para que puedan hacer succión, todo eso. Y ya se empieza el bebé a tener una rehabilitación y un abordaje desde el momento en el que nace y empieza a comer, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues les da un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida a los bebitos. Ustedes hacen, pues,
parte de su trabajo es investigación, ¿no? ¿Por dónde va la investigación? O sea, ¿qué preguntas están respondiendo? Sobre todo en un país con tantísima obesidad, con tantísima diabetes, por dónde anda? Aquí en el instituto existen pues, muchísimas líneas de abordaje, tanto de patología materna como patología fetal, pero también hay las líneas de investigación de ginecología, ¿no? Que es un hospital de ginecobstetricia. Nosotros tenemos aquí en el servicio funciones tanto de asistencia, estos vemos pacientes, académicas, damos clases, pero también tenemos tiempo para investigación. Y nosotros, nuestra investigación es básicamente clínica, nosotros no hacemos investigación básica. La investigación básica se lleva a cabo aquí hay un edificio que es la torre de investigación donde se lleva a cabo la investigación básica. Muchas veces trabajamos de manera coordinada, nosotros identificamos los casos, extraemos las muestras y trabajamos con la gente de la torre que hace la investigación básica, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas con unas recomendaciones básicas para mantener la salud materno-fetal en condiciones óptimas durante el embarazo? Suena así como una recomendación básica: come frutas y verduras. En un mundo ideal sería recomendable una consulta prenatal para un embarazo. Aquí también hay clínicas de consulta prenatal, mamás que tienen problemas de patología de base, pérdida Y gestacional. perdón, ¿con qué frecuencia? O sea, ir con qué frecuencia a la consulta prenatal. ¿Cada mes? Sí, la consulta prenatal se tiene que hacer en primer trimestre al menos una vez al mes, en segundo trimestre también, y en tercer trimestre dependerá de la evolución, si hay complicaciones o no, del crecimiento del bebé. Y ya cercana a la resolución, pues, por ejemplo, aquí en el instituto, después de la semana 36, 37, los pacientes vienen cada semana para ver cómo va la evolución del cervix, si el bebé tiene bien el líquido, o sea, tratar de disminuir Porque también el son pacientes como más graves, ¿no? Son embarazos de alto riesgo, Así muchos de es, los que ven sí, ustedes. Entonces, se trata de asegurar esto. Esto es, la consulta prenatal está enfocada básicamente en el cuidado de los signos vitales maternos, la vigilancia con laboratorios prenatales, el hacer pruebas de tamizaje, por ejemplo, para diabetes gestacional. En pacientes que tienen factores de riesgo, universalmente se hacen nomás entre la semana 24 y 28 aquí en el hospital con un factor de riesgo, esto es, antecedente de diabetes gestacional, mamá obesa o antecedente de bebé grande para edad gestacional, se hace el tamiz antes, en cuanto llega la paciente y se pueden identificar más casos. Se solicitan laboratorios, se ve la ganancia ponderal de mamá, se hacen recomendaciones, se manda aquí hay un servicio maravilloso de nutrición, hay muchísimas nutriólogas perinatales que son expertas, hay grupos por ejemplo, de pacientes con diabetes gestacional, de eso, o sea, que pues juntas pueden compartir su experiencia y pueden darse tips y eso, las pacientes que necesitan, por ejemplo, insulina, están también las damas voluntarias que apoyan muchísimo, o sea, apoyan económicamente, como sabes, el tratamiento con insulina, pues es un tratamiento que ya es, o sea, de mucho tiempo, hay muchísimas insulinas que son innovadoras y eso, pero pues en costo a veces son inaccesibles a las pacientes, el costear un glucómetro, todo esto los ayuda el servicio de damas voluntarias, servicio social. O sea, idealmente es que asistan, si la paciente tiene un factor de riesgo, a un centro de tercer nivel, si no, pues tienen que llevar su embarazo en primer y segundo nivel, y bueno, y tratar de cuidar todos los factores de riesgo, la ganancia ponderal, la toma de presión arterial, los signos vitales, las vacunaciones, todo esto se lleva a cabo en una etapa prenatal, o sea, antes de que nazca el niño, ¿no? Y después la vía de resolución, cómo van a ser el bebé, cuándo van a ser el bebé, cuál es el mejor momento, todo eso se discute y se ve a cabo en el cuidado prenatal, así como los ultrasonidos del bebé. sí, no está... Además, yo creo que un punto muy importante es pues, aclarar, ¿no? Todas las intervenciones en el embarazo pues, prácticamente están estandarizadas, son seguras. Las vacunas, los ultrasonidos, muchos de los medicamentos que se usan, pues está probado que el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, también esta idea de dejar el embarazo como que evolucione solito porque cualquier intervención es mala, pues eso hay que irlo haciendo a un lado. Es fundamental
que se utilicen correctamente las tecnologías, que no se automediquen las pacientes, que vayan con sus médicos para poder recibir los medicamentos que deben y pueden tomar, que verifiquen que no tienen algunas otras infecciones, algunas otras enfermedades, para que pues el embarazo evolucione lo mejor posible y se resuelva también lo mejor posible. Nos tenemos que despedir, doctora Dulce Camarena Cabrera, especialista en medicina materno-fetal y adscrita en el Servicio de Medicina Fetal, precisamente en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Muchísimas gracias, Dulce, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Nos tenemos que ir volando. Se nos acabó el tiempo, como siempre. El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes está aquí en la Ciudad de México para ver las vías de contacto, los registros para citas o información general. Lo más sencillo es buscarlo en la página de internet www.gov.mx/salud /INPER, INPER. Si no, en cualquier buscador pónganle INPER, INPER, y ahí les va a aparecer. Esperamos que la información de hoy pues les haya resultado de utilidad, interesante, y que pues cuidemos entre todos los embarazos para que pues nazcan bien esos bebés, estén bien esas familias. Y con esto me despido. Yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación En Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora.